Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos de vuelta en un nuevo episodio de su podcast favorito de analítica, Café de Datos. Está aquí su servidor y amigo César Salinas y me acompaña justamente Pedro Vallejo. ¿Qué ha habido, Pedro? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Disfrutando este viernes previo a Coldplay. Gracias. Muy bien, qué bueno que van a ir ahí a disfrutar de su fin de semana. Esperemos que ustedes también estén disfrutando si es que es fin de semana cuando nos escuchan. Y pues justamente el capítulo del día de hoy tiene que ver con el sector inmobiliario, con las bienes raíces, con uno de los sectores favoritos que tenemos porque justamente tenemos muchos clientes por allá. Y nace a partir de una experiencia reciente que tuvo aquí nuestro estimado Pedro. Cuéntanos un poquito cuál fue esa experiencia reciente. Claro, estuvimos por ahí acompañando a Mudafy, una startup dentro de la rama de PropTech, que es lo que quiere decir tecnología inmobiliaria. Y ellos llegan a Nuevo León, bueno, en realidad un poquito más Monterrey, zona metropolitana, a lanzar operaciones. Este startup se dedica a la compraventa de bienes raíces, particularmente tiene un portal en donde indexa muchas propiedades, pero su diferenciador es que te da un buen trato humano, tiene la verdad una mentalidad muy joven, no muy juvenil y muy buena onda. Entonces ahí estuvimos presentando ciertos datos, ciertas variables inmobiliarias en esta ocasión para Nuevo León, pero bueno, desde Atlas ya hemos tenido experiencia a nivel nacional y particularmente zonas del occidente del país como Guadalajara. También hemos estado trabajando en Culiacán, Mexicali, pero bueno, pues en esta ocasión nos tocó hablar de nuestra ciudad de Nuevo León. Nuestra ciudad natal, con bastante orgullo. Y justamente la manera en la que vamos a ir abordando todo esto, pues es a partir de esta experiencia que tuvo por ahí Pedro a nombre del equipo. Y vamos a ir viendo como primer punto de partida un poco cómo funcionan o vamos a diseccionar, vamos a sacarle una radiografía a estos portales como Mudafy y algunos otros que traemos por aquí de ejemplo. Pero vamos a ver un poco primero la radiografía, oye, ¿qué nos muestran? ¿Qué datos hay? ¿Qué sucede? Para entonces ahora sí adentrarnos en una segunda etapa dentro de este mismo capítulo a qué es lo que se puede hacer una vez que entendemos esos datos, de dónde vienen y qué provecho le podemos sacar para algunos ejercicios un poquito más pues sofisticados, ¿no? Más complejos. Así que creo que pues por ahí quien conoce mejor por lo menos a Mudafy es el buen Pedro. Cuéntanos un poco qué podemos ver por ahí en estos portales. Claro, mira, César, de manera muy fortuita, dentro de las fuentes que podemos consultar para bienes inmuebles en México, pues la verdad no es como que el INEGI haga un censo de viviendas en construcción, ¿verdad? No lo tiene que hacer, a lo mejor sí lo hará para otro sector, tiene las capacidades porque son muy talentosos, pero pues se enfocan más en censos poblacionales. Sí hay un censo de vivienda, pero no es lo mismo porque cuando hablamos del mercado inmobiliario nosotros queremos saber cuáles están en desarrollo, qué tipo de desarrollos hay, si son verticales, horizontales y también un poquito en qué nivel de precios hay. Y para tipificar estas tres cosas que te estoy comentando, el Infonavit, al menos a la luz de lo que es México, tiene muy buenos reportes y de hecho lanza cada año un reporte inmobiliario. Acaban de lanzar el del 2021, lo utilizamos para esta exposición que comentamos en colaboración con Mudafy. Y dentro de ellos hablan de una lámina en donde hacen la radiografía de los portales en internet y qué tipo de oferta hay en cada portal. Y para Nuevo León, fíjate que algo bien interesante, César, es que por ahí el 60 y tantos de las 60 y tantos % de las propiedades indexadas son horizontales. O sea, siempre se ha dicho que Monterrey es una zona, es una tierra chaparra, ¿verdad? Y que crece para los lados. Ya nos estamos verticalizando, pero al menos en propiedades así es. Y bueno, pues el resto por ahí del 36, 37%, algo así, ¿verdad? Números más, números menos, pero ya ahora sí son propuestas verticales.
Hay estados de la República en donde el 100%, sobre todo por ahí en el sur, de lo que se indexa en un portal digital es solamente desarrollos. Y por otro lado hay otras zonas más balanceadas como pues, puede ser Ciudad de México, Guadalajara, entre otros. Entonces, Correcto. a la luz de esto, déjame te platico, y ahora sí, cómo diseccionamos un buen portal, ¿no? ¿Cuál es el portal tradicional de alguien que indexa propiedades? Pues tiene una portada, un catálogo por categorías. A veces tienen categorías desde desarrollos, desde depas, desde vivienda usada, desde vivienda nueva, desde preventas y todo ese tipo de tipificaciones que hoy existen en el mundo inmobiliario. Esa es la primera jerarquía, ¿verdad? En una categorización de datos. Después también pueden haber algunas jerarquías por zonas. Airbnb lo hace muy bien. Sin ser una empresa que se dedica a bienes raíces, tienen un mapa muy parecido al de Mudafy, en donde, por ejemplo, tienen todas las ubicaciones precisas y el precio por zona, ¿no? Y entonces es un estándar que normalmente, pues el precio por metro cuadrado sea similar entre zonas y sea distinto entre zonas que estén más alejadas, ¿no? Sobre todo más alejadas del centro. También otro tipo de variables es que, pues digamos que el principal filtro es el precio, ¿no? Normalmente quien tiene una discriminación para adquirir una vivienda es a partir del precio y no porque lo puedas pagar de manera total o no, y es porque a veces el banco te puede prestar hasta ciertos montos de crédito, ¿no? Y en ese sentido se juega. Están las recámaras, los baños, que más tarde vamos a contar por qué los baños son el mayor predictor del precio de una propiedad. Literal, las matemáticas nos dicen eso. Spoiler alert. Sí. Superficie, estacionamientos, antigüedad, características, amenidades, entre otras cosas, mi César. Al menos eso es en portales como Mudafy y algunos otros mexicanos. Correcto. Sí, y por acá tenemos también, para no quedarnos muy locales o muy nacionales, tenemos también algunos otros ejemplos. A mí me gusta mucho un portal que conocí hace algunos años que justamente opera por allá en Estados Unidos y que es de los más, por lo menos populares, ¿no? O de los más famosos que tienen por allá, que se llama Zillow, con Z. Por ahí también si quieren checarlo. Y justamente tiene algunos de los datos que menciona Pedro que sin duda son clave. Y tiene algunos otros que me llama bastante la atención que les quiero compartir. Porque por ejemplo ellos tienen una cosa que le llaman su estimado Z, ¿no? Como el C-estimate en inglés. Ese estimado Z es justamente un precio que ellos calculan de mercado para la propiedad que tú estás viendo. Entonces yo como comprador, por ejemplo, veo que hay una propiedad que a lo mejor cuesta $200,000, pero su precio de mercado es $215,000. ¿Eso en dónde me coloca? Pues me coloca en una situación en la que si yo quisiera pues verla un poco como inversión, pues puedo entonces tomarla y saber que puedo automáticamente ponerla de nuevo a disposición del mercado por un precio que ya es pues $15,000 pues más caro, ¿no? Ahí está como mi rendimiento entre comillas. Obviamente todo esto, como su nombre lo dice, es estimado, es aproximado, etcétera. Entonces eso es importante. También otra cosa, por ejemplo, que hace es calcularte el tiempo de traslado dependiendo de algún destino que tú le pongas, ¿no? Oye, esta propiedad que tú estás viendo, ¿a cuánto está del supermercado más cercano? ¿A cuánto está del hospital más cercano? ¿A cuánto está de la escuela más cercana? ¿No? Y eso también creo que está bastante interesante. Ahora, Pedro mencionaba, por ejemplo, que en este portal de Mudafy decía, oye, ¿qué antigüedad tiene la casa? Otra de las cosas que de pronto tienen estos portales es la antigüedad que tiene, pero tiene la oferta de esa propiedad. Esa antigüedad también está bien interesante porque es otro de los puntos importantes que mucha gente de pronto checa y dice, oye, ¿sabes qué? Pues esta propiedad tiene, no sé, ya años ahí a la venta, pues, oye, ¿qué onda? ¿Cuál es el problema? Oye, ¿no sabes que esta propiedad tiene apenas 2 días o 3 días y aparte tiene un superprecio y el precio de mercado es mayor y todo el rollo? Ah, bueno, pues justamente esa es otra de las cosas importantes y otro de los filtros que puedes hacer, ¿no? Tú puedes ver lo más reciente que se haya ofertado y pues eso te da algunas ventajas por ahí, ¿no? También te da algunos detalles del interior, como decía Pedro, ¿no? Entre otras cosas ahí los baños, recámaras, etcétera. Y te permite también, lo cual está bien interesante, a partir de ahí conectarte con ya cuestiones financieras, ¿no? Oye, si yo quiero de pronto ver mi disponibilidad para pagos de esta propiedad a partir de un cierto monto de enganche, a partir de un cierto monto de crédito preaprobado, perdóname, justamente te deja también hacer una pequeña
traen una pequeña como calculadora, ¿no? Por así decirlo, y te deja ahí ponerle tus supuestos de, oye, cuánto tienes de principal, cuánto pudieras pagar de intereses, bla, 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 y te da ahí una como precalificación. Entonces, estas son algunas de las cosas interesantes, ¿no? Que trae por ahí algunos portales, ¿no? Un poco complementando lo que ya había dicho Pedro, que trae, obviamente, muy parecido a los portales mexicanos, que son como estos filtros de más comunes. Pero creo que estos también algunos de los otros datos bien interesantes que pudieras encontrar. Y bueno, sin duda estos son un par de ejemplos, ¿no? Uno mexicano, uno más americano, de portales que podemos encontrar y de los datos disponibles en estos portales. Pero bueno, sin duda habrá muchos más. Ustedes que nos están escuchando conocerán a lo mejor algunos más populares de lugar en donde residen, ¿no? Como decíamos ahorita también, este tema del Infonavit, por ejemplo, pues es un instituto mexicano, ¿no? Que nos ayuda con esos datos. Ustedes también, en donde estén residiendo, pues tienen también ese tipo de instituciones y también otros portales diferentes, ¿no? Pero, pues básicamente podemos encontrar esta generalidad en cualquiera de los portales, ¿sale? Hay también, por otro lado, los datos que le llaman mucho la atención a quien desarrolla bienes inmuebles o a quien consume bienes inmuebles un poquito más como inversión. Por ejemplo, hay un porcentaje que le llaman el porcentaje de absorción, que es de la cantidad o de todo lo que en un desarrollo pues se ha construido, qué porcentaje se ha absorbido o se ha vendido, ¿no? Se ha colocado. También, por ejemplo, ahora que está el modelo de preventas, hay otros tipos de indicadores que combinan lo inmobiliario y lo financiero, como el porcentaje de preventa que ha sido adquirida durante la etapa de preventa, ¿no? Como tal. Entonces, oye, yo le aumento 2 años de preventa a un desarrollo inmobiliario y de esa preventa que yo tenía, por ejemplo, 200 depas, de esos 200 depas, ¿cuántos logré colocar en modo de preventa? Y también cuáles logré colocar con monto de venta total, ¿no? Y finalmente, algo que a lo mejor como economista me suena un poco absurdo, pero pues es un modelo de negocio y es la inflación artificial, ¿no? La inflación artificial es a lo que, pues, ahora sí, un bien inmueble te dicen que va a haber una plusvalía. Esa plusvalía, digamos que es un efecto del mercado y del aumento de precios de manera generalizado, pero también hay una plusvalía o una inflación un poquito artificial, que es la que se genera a través de, oye, pues tú como compraste en preventa, ya le ganaste 600,000 pesos al DEPA, porque lo compraste en preventa, y lo que sigue, y lo que sigue. Entonces, también en ese sentido, hay muchas variantes para la gente que lo desarrolla. Ahora, no sé si hasta aquí quieres repasar alguna otra variable, César, o empiezo a platicar de nuestra experiencia ahora sí haciendo modelitos con datos como estos. Sí, apenas te iba a decir, creo que podemos pasar a ese segundo tema porque, a ver, creo que variables hay un montón. Seguramente hay gente que nos está escuchando y dice, oye, no hablaron del uso de suelo y no hablaron de esto y no hablaron de lo otro. Sin duda hay muchas y seguiremos profundizando y también tendremos invitados en esta temporada que son expertos más en este rubro que nos podrán venir a ayudar. Pero pues bueno, ahorita un poquito con estas variables lo que queremos ejemplificar es justamente algo que les va a contar Pedro, que es, oye, a partir de esta disponibilidad de datos o a partir de algunos de estos datos, ¿qué tipo de aplicaciones se pueden hacer de soluciones de analítica que tienen que ver con esta industria que es de bienes raíces, específicamente hablando de lo que es residencial, tanto horizontal como vertical? ¿Tal? Totalmente. Pues bueno, al inicio de la pandemia, un cliente que ya había sido buen cliente de nosotros hace un par de años se acercó con una necesidad un poquito más patrimonial. Y es que su negocio tenía la oportunidad de adquirir muchos bienes inmuebles y se dio cuenta que durante la pandemia, para muchas personas que no estaban preparados para días lluviosos, pues tuvieron que rematar inmuebles, ¿no? Fue época de vacas flacas y esta persona dijo, ¿sabes qué? Me está llegando una cantidad de propuestas de comprar terrenos y casas tan grande, te estoy hablando de, no sé, unas 40, 80 a la semana a mí, y a mis conocidos, y a mis primos, y a mis socios les está llegando otros 40, 80. O sea, hay semanas que tengo una lista de 800 propiedades que evaluar y no me estoy dando tiempo para hacerlo a la velocidad adecuada. Entonces, ¿qué te parece si si hacemos una empresa, ¿verdad? Me dijo, o sea, vamos a hacer una empresa de bienes raíces, voy a indexar todas estas propuestas o todas estas propiedades que vamos a estar adquiriendo, pero ustedes desde Atlas háganos el favor de encontrar una estimación de valor. Y quiero ser bien preciso, no dije avalúo, dije una estimación y una opinión de valor. ¿Cómo se construye eso? Para eso utilizamos el método de laboratorio de datos de Atlas. El método laboratorio de datos se basa en, primero, entender el problema que es, quiero desarrollar una estimación de valor.
A la luz de eso, tenemos que hacer una arquitectura de qué tipo de datos tienen una influencia en el valor de una propiedad. Y nos acercamos a hablar como con el Colegio de Avalúos de Nuevo León, nos acercamos a hablar con gente que lleva más de 20, 30 años en la industria inmobiliaria y nos empezamos a mentorear. Empezamos a notar cada quien las hipótesis y era muy habitual, por ejemplo, que la gente hace 20 o 30 años no consideraba las amenidades como un parte de la propuesta de valor o algo que justificara un precio. Y por otro lado, la gente de hoy en día no consideraba, por ejemplo, la calidad de los materiales. Por ejemplo, correcto, ¿no? Y como era antes, no, es que esto es de doble muro reforzado y las ventanas son de las ventanas, ¿no? Como casa de los abuelos, ¿no? Que muchas veces están muy bien hechas y te das cuenta de la diferencia en los materiales de ese tipo de casas que son eternas a, por ejemplo, las casas de hoy en día que, sin criticar o nada, son un poquito de materiales más económicos o más sencillitos. Perfecto, entonces a la luz de extraer y mapear esos datos, integramos todos esos datos porque, ¿qué crees? Hoy te platicó César de algunos que en Silo o Estados Unidos utilizan, o nosotros te contamos del Infonavit, pero pues no todos los datos están ahí, no todos los datos son de fácil alcance. Tuvimos que hacer un proceso muy robusto para empezar a conseguir bases de datos de compañías que se dedican a la compraventa de propiedades y listings de bienes inmuebles que tuvieran suficiente distribución ahora sí regional, ¿no? Porque imagínate que yo quisiera hacer un valor de precio, pero el 80% de las propiedades con las que voy a entrenar un modelo como ese están en el centro de la ciudad. Y nada más están en 2 códigos postales. Pero pues toda la ciudad tiene 60 códigos postales. Entonces, ¿cómo yo te voy a dar una opinión de valor de una casa que esté en la periferia si todo mi grueso con el que estoy entrenando está en el centro? Entonces, tuvimos que hacer una labor de ahora sí un muestreo, ¿verdad? Por cuota de cada una de las regiones más importantes. A la luz de eso, tuvimos oportunidad de clasificar, ahora sí, los resultados, entender un poquito dónde estaban esas muestras y empezar a ponerle un poquito de orden a cada una de las variables. Y ahora sí, empieza el juego analítica, ¿no? El juego analítica es meter muchas variables a la licuadora después de haberlas nivelado, después de haber considerado efectos, por ejemplo, de desfase, también normalizados, algunas cositas. Limpiado todo lo que venía. Todo el trabajo duro que hay que hacer antes de un buen análisis estadístico. Y bueno, a la luz de esto, pues encontramos ciertos hallazgos que nos invitaron a poder construir un modelo muy justificado y además de ponerlo a prueba, César. Pero hasta aquí no sé cómo vamos. Si tienes algún comentario, alguna duda. No, a ver, creo que dudas ninguna, me recuerdo mucho ese caso, pero comentarios interesantes ahí. Lo que decía Pedro es importante resaltarlo. Al final del día, lo que queríamos era algo muy, como mencionábamos ahorita que tienen algunos portales, un estimado. ¿Para qué? Porque del otro lado, ¿no? El cliente de nosotros iba a tener personas que les interesaba saber, ¿no? De bote pronto, al momento de querer enlistar o querer poner a disposición ese bien inmueble. Desde el escritorio, ¿no? Sí, desde el escritorio, un estimado de valor para poder decir, oye, pues yo no soy experto, ¿verdad? Y pues si estoy poniendo o quiero poner mi depa, ¿no? Ahí a disposición, pues más o menos qué precio le tengo que poner, ¿no? Y mismo caso también para la gente que estaba consultando del otro lado en términos de como inversionistas o compradores. Oye, pues más o menos sobre qué precio debería estar este inmueble que tiene estas ciertas características, ¿no? Entonces, toda esta labor titánica que les acaba de describir Pedro, que es previa a que empiece el juego analítico, fue justamente teniendo esos usuarios o ese caso de uso en el centro, ¿sale? Y a partir de eso fue que ahora sí empezamos a jugar y ya les contará Pedro ahorita que les hacíamos el spoiler alert, ¿no? Cómo fue que empezamos a probar estas significancias y cómo fue que empezamos a descubrir algunas variables que incidían más o incidían menos en la determinación justamente de los precios, ¿no? Sí, es muy tradicional, por ejemplo, pues cuando piensas en qué influencias tiene en el precio de tu propiedad o de alguna propiedad que te guste, pues ¿qué te pones a pensar, no? Seguramente si vives en una zona de playa, pues oye, que esté cerquita de la playa. Vale claro. Más las casas que estén cerca de la playa que las casas que están a lo mejor a 5 o 6 kilómetros para adentro. Claro. Valen más a lo mejor en un departamento el que tenga mejor vista. No es lo mismo tener, no es lo mismo tener una vista, pues a una montaña hermosa aquí en el norte, ¿verdad? O por otro lado tener ahí una vista a la calle que todos los días van a estar pitando coches y tal, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, una terraza
2 o 3 cajones de estacionamiento donde pues ya estamos hablando de que puede vivir toda una familia, a por ejemplo que solamente tengas pues un pequeño lugar de estacionamiento y sea por horas, ¿verdad? Porque no lo puedes usar dentro de las 10 a las 6 de la tarde. Entonces, todo ese tipo de variables y variantes pues juega al momento del análisis, pero lo que sí es preciso es utilizar el precio como una variable de respuesta. Entonces, si yo tengo por un lado el precio, ya sea el precio total o ya sea el precio por metro cuadrado o ya sea el precio por metro cuadrado de construcción, puedo entonces poner más de 20 o 30 variables que conseguimos, tanto internas de la propiedad o inmersas de las casas o un poquito de su entorno, a regresionar al lado de, por ejemplo, las casas. Entonces, de los datos de entorno, es muy común que un Starbucks cerca de una casa justifique un precio a la alza. Y ustedes dirán, pues sí, suena obvio, ¿no? Que es primero el huevo o la gallina. Pero en realidad, el Starbucks es un predictor de precios un poquito más altos. Tal vez entre el 26 y el 30% más alto. Y de manera interna, tú dices, oye, pues ¿qué puede justificar un precio a la alza? ¿Qué será una alberca? ¿Qué será los cuartos? El tamaño y resulta que la cantidad de baños es el mayor predictor de precio en una casa. O sea, por cada baño, digamos digo, para la base de datos que teníamos, podía subirse una casa entre 200 y 250 mil pesos por cada baño adicional, ¿no? Entonces, es bien importante también tratar de entender, obviamente dices, oye, no, pues es que, entonces déjame hacer una casa con 30 baños para que valga muchísimo. No, o sea, tampoco es así, ¿no? La distribución en total es una variable y la distribución como tal es algo que juega, obviamente, en la apreciación del precio. Pero correcto, sin duda alguna, el hecho de puntualmente las casas que tenían más baños y no necesariamente más metros cuadrados o no necesariamente más cajones de estacionamiento, sino más baños, eran las que verdaderamente justificaban un mayor precio. Entonces, pues a la luz de esto y de poder tener este entendimiento, lo dejamos en el escritorio, cerramos la laptop y nos fuimos. Ah, se crea. No, claro que no. A la luz de esto tuvimos que hacer un API, que es una carretera única o un botón en internet en donde tú le podías alimentar un formulario a algunas variables. Variables como, por ejemplo, la ciudad en donde estaba la propiedad, el tamaño del terreno, el tamaño de la construcción, la antigüedad, la cantidad de recámaras, la cantidad de baños, la cantidad de pisos, si tenían amenidades, pero había muchas amenidades. Las que más encontramos alguna significancia al precio es gimnasio, alberca y vigilancia. Si tenía vigilancia como una caseta, si tenía alberca como amenidades o gimnasio como área común, realmente el cambio en precio era muy diferencial y al final pues simplemente le dabas calcular y te enviaba una estimación de precio mediana y una estimación de precio, una desviación estándar y una desviación estándar abajo y arriba. Entonces al final tú tenías un rango, claro, que por ejemplo te decían, oye, de acuerdo a esta descripción, esta casa al menos vale entre, por ejemplo, 2.1 y 2.1 y 2.350 millones de pesos, ¿no? Entonces es un tipo de ejercicio que obviamente pues es un poco avanzado, no es tan básico, pero al menos es con todos estos datos de variables inmobiliarias que hemos estado platicando. Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso en su episodio de Café de Datos. Regresando de esta cintilla, justamente les recuerdo o retomando que hemos estado platicando en esta primera parte del episodio, pues justamente, pues número uno les contamos un poco esta anécdota que venimos de haber tenido una colaboración ahí con Mudafy en una conferencia que justamente fue Pedro nombre del equipo a darla, ¿no? A partir de esa conferencia, pues dimos o investigamos algunos datos del sector inmobiliario aquí en Nuevo León, dimos la conferencia y pues se nos hizo pertinente contar un poco por acá también con ustedes algunas de esas cosas, ¿no?
Vimos propiamente, platicamos un poco de fuentes de datos, específicamente dimos el ejemplo de Infonavit aquí en México, ¿no? Que son, pues obviamente como estas instituciones que tienen algunos datos disponibles y que sacan periódicamente información que tiene que ver directamente con el sector inmobiliario, específicamente de vivienda. Y justamente hicimos énfasis en uno de esos datos que venía por ahí dentro del reporte, específicamente el reporte del 2021 que acaba de lanzar Infonavit, y veíamos que había justamente un apartado de portales, ¿no?, inmobiliarios como Mudafy, nuestros amigos, y pues tuvimos a bien hacer una pequeña radiografía de Mudafy, que es uno de los portales, y yo también les conté un poco de Zillow, que es otro de los portales en Estados Unidos. Vimos algunas de las variables que toman en cuenta, y a partir de eso Pedro les acababa de contar, que fue donde nos quedamos ahí antes de la pausa. Pedro les acaba de contar cómo, capitalizando esos datos, ya nos tocó a nosotros hacer un aplicativo que fue justamente un algoritmo que estimaba el valor, ¿no?, de un bien inmueble residencial, vertical y horizontal, dependiendo de una serie de variables que ya les contó Pedro cuáles eran las más significativas. Ahora, justamente Pedro terminó diciéndoles un poco de, oye, pues esto fue una labor titánica desde la recolección de los datos, probar qué variable fue significativa, qué otra no, y entonces hacer una carretera única, técnicamente hablando una API que pudiera conectarse al portal, etcétera. Hay otras aplicaciones que sin duda son menos complejas en ese sentido, ¿no? Y algunas de las que les puedo contar rápido, pues es justamente con una clienta, ¿no?, que tenía justamente un espacio de oficinas combinado con cafetería, y que estaba buscando justamente dentro de su plan de expansión irse a una nueva ubicación. Pues justamente hicimos un análisis que parte de una de las muchas variables que Pedro les acaba de contar que usamos para el evaluador o para el algoritmo de estimación de valor, que era, por ejemplo, el precio promedio por metro cuadrado, ¿no? Uh-huh. Ella se encontró de repente en una disyuntiva en la que estaba en un cierto municipio de aquí del estado de Nuevo León, específicamente en San Pedro, y se iba a mover a otro municipio que se llama Guadalupe, aquí mismo también en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y decía, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero replicar el modelo tal cual, pero resulta que su core business era inmobiliario, es decir, yo te cobraba una renta por los metros cuadrados que yo te ofrecía. ¿Y qué pasaba? A partir del análisis del precio promedio por metro cuadrado y a partir del análisis también de cuántos metros cuadrados pudiera yo conseguir en cada uno de los municipios a partir de un presupuesto, pues ahora sí que objetivo, se pudo contrastar o pudimos contrastarle en un ejercicio muy sencillo a ella una cosa bien interesante que era, oye, ¿sabes qué? Si tú quieres ofrecer esos mismos precios, ¿no?, por poner un ejemplo, 400 pesos por metro cuadrado, en este nuevo municipio resulta que le tendrías que dar el doble de espacios que hoy ofreces en términos de metros cuadrados. Es decir, tendrás que hacer oficinas más grandes para poder cobrar lo mismo. Y al revés funcionaba igual. Oye, si alguien con este presupuesto tuviera, ¿no?, que comprar o tuviera que rentar, más bien dicho, una oficina en este nuevo municipio, pues tendría que estar rentando un espacio mucho más amplio. Ahora, ¿qué sirvió? O para qué sirvió todo esto, ¿no? Así como dijimos que del evaluador teníamos usuarios del otro lado, pues sirvió justamente para ajustar la oferta que se iba a dar en esa nueva ubicación. Es decir, oye, si yo no puedo configurar de pronto el espacio que tengo y el tamaño que tengo, entonces lo que sí voy a configurar son los precios, las promociones y las ofertas, ¿no? Entonces, ese es el tipo de ejercicios también que se pueden hacer de manera muy sencilla. Y ya para finalizar o tomarnos en esta última etapa del episodio, queremos también hablar de aplicaciones, una muy reciente que hicimos también el año pasado, que fue para un caso bien interesante que terminó estando propiamente montada, ¿no?, en una de nuestras plataformas emblema, que fue un mapa, ¿no? Esto que hablábamos del evaluador, por ejemplo, pues era simplemente ahí en el portal web, tú hacías unos clics, un formulario y te lo arrojaba, ¿no? Lo que hicimos ahorita con esta chica de las oficinas que les contaba, pues era un reporte. Ahora hay otra manera de ver también datos y de analizarlos y de cruzarlos y de ver qué es significativo y qué no, que es justamente a partir de los mapas, ¿no? El año pasado tuvimos a bien el reto con uno de nuestros clientes también muy querido, que dijo, oye, ¿sabes qué? Resulta que yo quiero encontrar zonas de oportunidad en una cierta geografía, ¿no?, en un cierto estado de la República Mexicana. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues justamente Pedro y el equipo se vio ante este reto nuevamente de, oye, entonces, ¿qué variables definen una oportunidad para ellos?, ¿no?
y a partir de esas variables que definen una oportunidad para ellos, entonces ahora sí empezar a mapear estas zonas potenciales. Entonces, cuéntanos un poco, mi estimado Pedro, qué de estas variables nuevas que podemos empezar a poner en la mesa aquí para la raza, pues son algunas de las que manejamos en este nuevo ejercicio, ¿no? Claro, César. Fíjate, lo primero en este caso, o la aproximación con la que llegamos al construir una plataforma especializada en el sector inmobiliario, es que hicimos un benchmark, porque hay muchas zonas, sobre todo en Europa y en Sudáfrica, particularmente en Reino Unido, hablando de Europa y en Sudáfrica, particularmente en este lugar en donde sucedieron las Olimpiadas, no me acuerdo la capital. Pero hay muy buenas tecnologías debido a que los datos de los predios son públicos y que las transacciones notariales son transparentadas por obligación de gobierno. Entonces uno puede saber a qué precio, usando blockchain, ¿verdad? ¿Cuál es la trazabilidad del cierre del nivel de precio de cierre de transacciones que hayan sido en un código postal o en una propiedad? Entonces, son datos de tremenda resolución que hacen que realmente el mercado se mueva de una velocidad mucho más ágil. Así que menciono esto porque revisamos sitios como propertydata.co.uk, revisamos sitios como por ejemplo purplebricks.co.uk, revisamos algunos otros sitios como plumplot.co.uk y otro más que se llama open.exploria.co.uk. No bastando eso, entrevistamos a gente que tenía cierta área de expertise, de estudios de doctorado en temas de desarrollo urbano. Esta chica de hecho estuvo invitada en uno de los episodios que grabamos en inglés, Ruth Nelson. Ruth. Lo grabamos pocho, en inglés y en español. En Spanglish. Y ella nos comentó toda esta ciencia de Space Syntax. Y Space Syntax es una ciencia que está revolucionando la analítica geoespacial en la parte inmobiliaria. Y hay dos libros que son muy importantes. Hay uno de hace como 20 o 30 años que se llama La lógica social del espacio. Y hay uno un poquito más reciente de Bill Hiller, que se llama Space System Machine. Entonces, te lo cuento como contexto porque no nada más fue sacar la lista de 10 variables, claro, ¿no? Hubo muchísima investigación de por medio y al final revisamos un caso muy útil de Bogotá en el que justamente, ¿no?, el contexto urbano de Bogotá, para un desarrollo y para la vocación de un nuevo terreno, lo tomaban la decisión a través de tomar en cuenta el movimiento de las personas, el uso de suelo, la vitalidad económica, el crimen y emisiones de carbono, ¿no? Entonces, como te puedes dar cuenta, no son enchiladas, o sea, sí fue bastante complejidad el hecho de empezar a analizar y sobre todo obtener esos datos o aproximaciones de esos datos que, como sabemos, muchas veces carecemos de la información que pues en modelos extranjeros tienen, pero tratamos de hacer el mejor esfuerzo. Y a la luz de eso empezamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a ser muy prácticos y vamos a pensar ¿qué es lo que una persona quisiera tener cerquita cuando vive, ¿no? Y a la luz de responder guarderías, gasolineras, mi trabajo, mi escuela, etcétera, pues bueno, empezamos a encontrar mucha oportunidad para decir, pues una zona va a ser más caliente, va a ser mejor para comprar si tiene una densidad comercial, una densidad económica que vaya de acuerdo al mi tipo de vida, ¿no? Entonces, algo muy importante también es que para entender si hacía un match la densidad comercial con el tipo de vida o la etapa de vida que tenían las personas, es que nos pusimos a revisar por cada colonia si de manera preponderante vivían familias con niños, familias que ya tuvieran hijos entre 13 y 18 o 20 años de edad, o por otro lado si ya vivía gente de la tercera edad o gente soltera. Y a la luz de encontrar a nivel colonia en un mapa cada uno de esos preponderantes, pues empezamos a entender cuáles eran las zonas en donde pues la gente que vivía ahí iba muy de acuerdo con su entorno comercial, o por otro lado había alguna brecha. Y eso le sirvió mucho a nuestro cliente para la toma de decisiones. Por otro lado, nuestro cliente también contaba con información en un CRM, es decir, gente que iba a algunos de sus 30, 40 desarrollos en la ciudad y registraba su código postal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner en estas capas geográficas un shapefile o un polígono de código postal y poner un conteo por cada vez que alguien visitó
un desarrollo y dijo que pertenecía a cierto código postal. Y empezamos a realinear algunas campañas desde redes sociales, ¿no? Porque en Facebook y en Google Ads tú puedes programar algunas campañas por código postal y empezamos a hacer algunos cambios importantes. Cuando hablamos ahorita de la capa de uso de suelo, es muy importante que al menos aquí en México el uso de suelo es regido de manera municipal y es muy difícil porque hay municipios que nos entregaban su uso de suelo en lápiz y papel, casi creo. Otros en PDF, o sea que no lo podías georreferenciar ni nada. Y otros sí tenían plataformas más sofisticadas. La realidad es que ninguno de esos métodos nos sirvió. Lo que nosotros hicimos fue entrenar un algoritmo con datos reales que ya teníamos de algunas zonas de la ciudad para asignar un uso habitacional, ya sea comercial, escolar, industrial, habitacional, usos mixtos, residencial, y a la luz de eso poder también, digamos, decirle a nuestro cliente si esa zona que quería adquirir o en donde había tierra que quería comprar tenía a un 90%, 95% de certeza cierta situación. Y finalmente aprovechamos una base de datos de más de 4.500, 6.000 propiedades, la misma que habíamos usado para el evaluador y otro tipo de actividades, para entonces hacer cuadrantes, y en esos cuadrantes que técnicamente les llamamos geohashes, H-A-S-H, geohashes, son técnicas de analítica geoespacial que la verdad son muy buenas, y por cada cuadrante estimamos el precio promedio y además el tamaño promedio de propiedad. Entonces de pronto nos dábamos cuenta que en el sur, pues hoy las propiedades, se espera que una propiedad sea de 300, 500 metros cuadrados, mientras en el norte 45, 80 metros cuadrados suena bastante lógico, ¿no? Y el precio promedio, pues por cada uno de ellos variaba. Creo que lo único que nos faltó, César, porque tenemos más de 100 variables que te puedo platicar, la única que nos faltó es si aceptan o no aceptan perros en la colonia, ¿verdad? La verdad es que fue muy exhaustivo el ejercicio y yo creo que a cualquiera que quiera encontrar un terreno calientito para desarrollos y para tal, pues les puede servir. Claro, hasta zonas verdes, parques y todo teníamos ahí mapeado. Digo, no teníamos exactamente la cantidad de perros, pero por lo menos espacio para tener mascotas había, ¿no? Ahí mapeado. Pero sí, a ver, creo que justamente andamos dando con el tiempo, pero pues este primer capítulo era un approach que vimos bastante interesante por esta experiencia que tuvimos recientemente de dar un poco más de luz de lo que se puede hacer a partir de los datos que hoy en día están disponibles, ¿sale? De pronto esta es una industria en la que, platicando justamente con jugadores relevantes importantes, se ve que hay o que existe todavía un rezago, ¿no? Por así llamarlo, en términos de disponibilidad de información, pero pues bueno, se puede hacer mucho con lo que hoy se tiene y presentando más casos de uso, presentando más casos de éxito, haciendo ejercicios de este estilo, pues es que creo que todos podemos irnos alineando como industria en general, cada quien desde su trinchera, en pues esta cultura, ¿no? De compartir un poco más de información, de tenerla disponible y todo, ¿no? Y estos pues son algunos de los casos que presentamos así rápido, 3 casitos, ¿no? Pero pues ha habido aquí pues ya 6 años, 5 de esos 6 atendiendo a la industria inmobiliaria y pues un montón de clientes que sin duda también traeremos por acá para que les expliquen desde su viva voz también otros tipos de ejercicio que hemos hecho. Pero bueno, creo que llegados a este punto, pues nada, agradecerles el haber escuchado, continuarles recordando que se pueden suscribir tanto en Datlas Academy como directamente aquí en la plataforma en la que están escuchando el podcast. Si lo escuchan en Spotify o en Apple Music, déjenos por ahí su reseña con las 5 estrellas, por favor. Y también, pues, si conocen a alguien de la industria inmobiliaria que le interese seguir explorando estos temas de analítica de datos, pues ya saben a quién llamar y dónde encontrarnos. Así que estamos a sus órdenes y todo lo que tiene que ver con analítica espacial y datos en bienes raíces, ya saben, va mejor con café. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.